El siguiente video tiene fines puramente educativos, informativos y de archivo documental. Los hechos, controversias y disputas legales mencionados forman parte del registro histórico de la empresa y son presentados desde una perspectiva periodística, sin la intención de difamar o promover conductas perjudiciales. La opinión del espectador queda bajo su propio criterio. Miguel Estelar Global. Kellogg's fue una de las empresas fabricantes de comida para el desayuno más importantes del mundo. En sus últimos años independientes, Kellogg's se destacó en sacar productos como cereales, waffles, galletas, papas, snacks y demás productos. Actualmente, la compañía ha sido dividida en dos partes, dedicada a los cereales y otra a los snacks, las cuales fueron adquiridas posteriormente por Mars y Ferrero. Kellogg's tiene su origen en 1906 en Battle Creek, del estado Michigan. Fue creado por el empresario Will Keith Kellogg y su hermano llamado John Harvey Kellogg, que fue un emprendedor y un nutricionista respectivamente. W.K. Kellogg, por su firma, era un emprendedor joven que vendía escobas en su pueblo natal, y John Harvey era un nutricionista que estuvo en varios grupos de avivamiento. En 1879, Will Keith regresó a Battle Creek para ayudar a su hermano para manejar el sanatorio de dicha ciudad. En sus épocas de sanatorio, analizó distintos alimentos para encontrar los más anafrodisíacos y encontrar la más adecuada, y así disminuir el apetito sexual de sus pacientes, para evitar lo más dañino que era la masturbación. Es ahí que fue a partir de ahí cuando empiezan a crear un plato de desayuno a base de trigo. Es ahí que después John Harvey y su hermano Will Keith, en el año 1897, fundarían una empresa llamada Sanitas Food Company, y así producir cereales integrales. En aquella época, comer bien era algo difícil. La gente tenía pocas alternativas para ver cuál producto se podía conservar, ya que en ese entonces no existía la refrigeración. Es ahí que W.K. Kellogg vio el potencial de los cereales para desayuno. Pero John Harvey se sentía molesto ya que iba en contra de la ética médica su idea. Un día cuando estuvo de paciente Charles Post en el sanatorio de Battle Creek, cuando en ese entonces le cogió una enfermedad después de sus problemas financieros, y una vez que salió del sanatorio copió la idea que los Kellogg habían dado de hacer granolas, a lo que después fue comercializado como Grape Nuts, como una opción integral para aquellas personas que tenían enfermedades. Todo cambiaría para los hermanos cuando después de que estaban cocinando, después de ver un asunto pendiente, en su ausencia los granos de trigo se estaban secando y estaban muy duros. Intentaron lo más posible de resolver lo que habían hecho, pero al ver que se rompían en 1000 pedazos las hojuelas, no les quedó de otra más que hornearlas y servirlas a los pacientes y con una taza de leche. Y su resultado sería impresionante, ya que después a los pacientes les gustó mucho lo que crearon accidentalmente. Y es ahí que después Will Keith vio la oportunidad para así poder recuperar el mercado que Charles Post le ganó a los hermanos Kellogg. Y de ahí probó a ver otros cereales y crear algo diferente, usando maíz, dándose origen a la fórmula de los cornflakes, y que después propuso a su hermano agregarle azúcar a las hojuelas. Pero que esto fue tomado de insulto, ya que según su punto de vista agregarle azúcar aumentaba más el deseo sexual, y consideró que agregarle azúcar al desayuno era como sabotear los hábitos más saludables, y que después de este conflicto los hermanos decidieron alejarse, para que así Will fundaría su compañía. Por desgracia de John Harvey, en 1902, el sanatorio sufrió un incendio después de una explosión en una caldera. En ese momento estaba arruinado, pero pudo salvar su vida ya que estaba en Chicago. Y de ahí W.K. Kellogg decidió comprar la patente de la granola que tuvo su hermano. Y es ahí que años más tarde, en el año 1906, es fundada la compañía con el nombre Battle Creek Toasted Corn Flake Company. Y la compañía introduciría al mercado sus cornflakes. Y de ahí, años más tarde, adquirieron unos rodillos para producir tabaco, 3 máquinas para así crear las hojuelas de maíz en minutos. Y después en 1907 la compañía ya tenía ingresos de $178,000 e invertir para atraer la atención del público en las vallas publicitarias, para que así los cornflakes fueran rápidamente consumidos en todo Estados Unidos.
Esto le generó mucha envidia a John Harvey Kellogg, a lo que decidió hacer una imitación exacta del producto, llegando a usar el nombre Kellogg, lo que llevó a la demanda a los tribunales de Michigan, por lo que acabó de hacer John Harvey hacia su hermano. Finalmente, los tribunales conceden a Will Kidd a comercializar el nombre Kellogg en sus cereales, mientras que John Harvey quedó completamente en la ruina, obligando a cerrar su sanatorio de manera definitiva, y la relación familiar sería separada. Pero en el año 1907, después de un incendio que acabó en cenizas los rodillos del tabaco para hacer las hojuelas de maíz, la empresa que fabricaba los rodillos a Kellogg's se negó después de un contrato que hicieron con la compañía de Charles Post, y después de ver su contrato en donde decía que solo era para crear nuevos rodillos para Post. Fue ahí donde a Kellogg se le ocurrió hacer un contrato con la empresa de rodillos para así reparar viejos rodillos. Pero que luego de ese contrato, al ver el crecimiento de Kellogg's, Charles Post entró en una depresión, el cual no le quedó de otra que quitarse la vida en 1914. En 1916, Kellogg's introdujo las Bran Flakes, que luego después saldría al mercado como la Sol Bran. Y fue a partir del año 1922 cuando se pasó a llamar The Kellogg Company, después de haber resuelto la disputa entre su hermano, que quedó en la ruina. Y para ese mismo año, Kellogg's llegaría para el Reino Unido en los supermercados del país. Y para 1930 fue tanto el apogeo de Kellogg's como compañía de cereal para desayuno que Will Kidd Kellogg decidió abrirse una fundación para la ayuda de niños llamada W.K. Kellogg Foundation. Y en la misma década fue introducido el cereal conocido como Rice Krispies, que eran como cuadrados de arroz cubiertos de leche. Pero en 1931 las fábricas de la compañía pasaron de 40 horas habituales a 30 horas. Esto lo hicieron para que se empleara un turno adicional para cada trabajador en la época de Gran Depresión, el cual esta práctica se mantuvo hasta la Segunda Guerra Mundial y continuó brevemente después de la guerra, aunque varios departamentos y fábricas estaban estancados en semana laboral de 30 horas hasta el año 1980. Y en la Segunda Guerra Mundial, Kellogg's fue una de las tantas compañías que apoyó a la Armada estadounidense sacando las raciones K. Y para esa misma década, en las tierras de la Gran Bretaña, Kellogg's introdujo las Wheat Flakes y las Wheat Krispies. Y de ahí, en el año 1950, Kellogg's introdujo sus conocidos Corn Pops, que eran un cereal de granos inflados, originalmente llamados Sugar Pops. Pero lamentablemente en 1951 W.K. Kellogg, el hombre que le dio comienzo a la compañía, fallece por insuficiencia cardíaca. Y para 1952 introducen otro cereal conocido llamado Frosted Flakes, mejor conocido en Latinoamérica como las Azucaritas. Y es a partir de su lanzamiento que es introducido por primera vez la mascota del tigre Toño, que originalmente venía acompañado con un hijo. Actualmente el tigre Toño se ha vuelto el emblema de Kellogg's como una de las mascotas más representativas hacia la compañía. Y también en ese mismo año, la compañía se hizo pública. En 1953, la compañía introdujo los Honey Smacks, que originalmente eran Sugar Smacks, y eran cereales de trigo inflados y cubiertos con miel. Y en 1955, Kellogg's introdujo su cereal de hojuelas integrales Special K, como un cereal de dieta que actualmente ha sobresalido como la competencia de fitness de Nestlé. Fue a partir de estos tiempos cuando Kellogg's empezó a integrar las conocidas mascotas en los empaques, como para llamar la atención de los niños a que compren el producto. Y en 1958, Kellogg's introdujo para sus cornflakes su mascota conocida como el gallo Cornelio. Y en el mismo año, en Estados Unidos fue introducido Cocoa Krispies, el cual en Latinoamérica, años más tarde, fue introducido como Choco Krispies, el cual, a diferencia de Estados Unidos que utilizan las mascotas de Rice Krispies, la de Choco Krispies fue un elefante que más tarde sería conocido como Melvin. Y en 1963, Kellogg's introdujo al mercado uno de sus cereales más conocidos, además de las Azucaritas, que sería Fruit Loops, el cual tenían una apariencia de cereales de hoyos con sabor a distintas frutas, y que tendría de mascota al Tulcán Sam. Hasta la fecha es uno de los cereales más conocidos.
En 1964, Kellogg's decidió introducir su primer producto no relacionado a sus cereales, que sería conocido como los Pop-Tarts, que es como un pastel de tostadora cubierto de distintos sabores. Y en 1965 es introducido otro cereal conocido en Norteamérica, Apple Jacks, que tenían una apariencia similar a Fruit Loops, pero que tendrían sabor a manzana. Y en 1969, en el suceso de la llegada del Apolo 11 a la Luna, Kellogg's dio de desayunar varios de sus cereales a nada menos que los involucrados en la llegada de la Luna, considerado uno de los sucesos que cambió la historia para siempre. Y en esa misma década, Kellogg's adquirió la división para hacer waffles llamada Eggo, una de las divisiones más conocidas de ese ámbito. Y en 1970 introducen por primera vez los Frosted Mini Wheats, como si fueran pedazos de galletas de cereal de leche. Y en 1975 llegó para Estados Unidos un cereal conocido como Country Morning, que era un cereal natural. Y en 1976 adquirió la división de Mrs. Smith's Pie Company, que producía varios pies de distintos sabores. Y en 1977 Kellogg's volvió a comprar otra división más de comida, llamada Purpak Foods, que producían productos congelados. En la década de los 80, Kellogg's decidió introducir una versión de los cornflakes cubierta de miel, conocida así como las Crunchy Nut Cornflakes. En 1982, Kellogg's lanzó el Rising Squares, como una especie de cereal de trigo hecho de pasas. Y en 1983, Kellogg's introdujo otra división más de cereal, y se conocería como Crispix, como una especie de almohadillas azucaradas crocantes. Y en 1988, Kellogg's introdujo los Nutty Grain Biscuits, que eran como bizcochos de desayuno hechos de cereal. Y fue así como Kellogg's fue considerada una de las marcas de cereales más importantes de los últimos años, con varias divisiones, incluyendo franquicias que compraron hace mucho tiempo. Superó a varias marcas como Quaker, General Mills y por supuesto su rival Post, que ya no tenía relevancia al hacer cereales para adultos, y lo que más ganaba éxito era su cereal de los Picapiedra, Fruity Pebbles. Y también hay que destacar que dentro de los cereales, Kellogg's llamó la atención al incluir juguetes en cada uno de los empaques, además de unas promociones que tienes que completar un laberinto, y que con el auge de internet, descubrir algo interactivo que estaba en los empaques de los cereales. Y en 1997, Kellogg's abrió el Instituto de W.K. Kellogg para la investigación de nutrición en la comida. Y en 1998, en Reino Unido, existieron unos cornflakes con sabor a chocolate. Y en ese tiempo, cornflakes era tan famoso, pero a la vez copiado por muchas empresas, aunque el original siempre sería el que lo hizo Kellogg's, a pesar de sus polémicas. Y ya en el siglo XXI, adquirió en el año 2001 a Cleaver Company por más de 3.87 billones de dólares. Y también adquirió otras más divisiones en la década del milenio como Kashi y Morningstar Farms, creadores de productos como Cheez-It y otros productos más. Y que con esto Kellogg's ya era otro gigante más de la comida junto con Nestlé, PepsiCo, Coca-Cola y General Mills. Y en este tiempo Kellogg's introdujo varias divisiones de la marca de waffles Eggo, más cereales como Crave Bars y Raisin Bran Crunch, y alianzas con instituciones educativas. En 2006, Kellogg's cumplió más de 100 años como una de las empresas de cereales más grandes del mundo. Y también Kellogg's sacaba varias ediciones de cereales de varias marcas y sagas como Bob Esponja, Disney, Mattel y muchas más. Sí, en el año 2011, Kellogg's compraría de la compañía Procter & Gamble su división de papas en lata, Pringles, y que después de la compra P&G dejaría de ser una marca de comida, para ser más una marca de limpieza y productos de aseo personal. Dicha compra fue finalizada en 2012, y de ahí Kellogg's se hizo la dueña de estas papas icónicas. Sin embargo, en el 2013, Kellogg's sufrió una demanda, acusando a la empresa de afirmaciones falsas sobre los beneficios de la salud en cada uno de los cereales Kellogg's. En el 2014, Kellogg's hizo un programa de desayuno de Sudáfrica, pero también es ahí donde su marca de hojuelas integrales Special K
caería en ventas por ese año. En el 2017, Kellogg's adquirió una marca de comida de Chicago, Eric's Bar, y se decidió abrir una fábrica en Chicago. Y además que la marca también desarrolló cereales de barra sin azúcar y nutritivos. Sin embargo, en 2018, por la crisis económica venezolana, Kellogg's fue obligada a cesar operaciones. Y en esa época en los cereales colocaron la bandera de Venezuela con el lema "Juntos todo es posible". Pero en 2019, todo lo que eran los productos y mascotas de Kellogg's tuvieron que salir por la crisis económica en Venezuela. En 2019, Kellogg's rebrandió la imagen de varios cereales y de varios productos en esos tiempos. Entre ellos, el más controvertido fue el de Choco Crispies, por tener un estilo más minimalista al personaje Melvin, además de serle más joven. En 2020, Pringles introduce una nueva imagen con un estilo más minimalista. Y lamentablemente, en 2021 en México, debido a la llegada de los hexágonos alimenticios, el gobierno de ese país prohibió los personajes en los cereales y en todos los productos de México, para evitar incitar a los niños a consumirlo sin saber si tienen tanto azúcar o grasa. Y es ahí que varias de las mascotas como el gallo Cornelio, Tulcán Sam, Tigre Toño de Zucaritas y Melvin de Choco Crispies ya no se encontrarían en los empaques de los cereales. Y en ese mismo año, en Estados Unidos, Kellogg's fue declarado en huelga laboral por la alta inflación. Y finalmente, en 2023, la compañía anunció su separación en dos negocios. Uno que se llamaría WK Kellogg Co. para lo que son cereales, y el otro se llamaría Kellanova y sería dedicado a los snacks y productos no relacionados a cereales como Pringles, Eggo y Pop-Tarts. Dicha división posteriormente, en agosto de 2024, sería adquirida por Mars, dueña de M&M's y otros chocolates, para así fortalecer su división de snacks, los cuales en mitad de 2025 dicha compra sería culminada. La compra de Kellanova por parte de Mars tuvo un visto bueno por la Unión Europea, pero en Estados Unidos tuvo una investigación por leyes antimonopolio. No sería hasta diciembre de 2025 que la compra sería finalizada, y con esto Mars sería el dueño de varios snacks de Kellogg's, entre ellos Pringles, Eggo, Pop-Tarts, así como algunos de sus cereales fuera de Norteamérica. Y por otra parte, en julio de 2025, la empresa italiana Ferrero, dueña de Nutella, Kinder y otros chocolates más, adquirió a WK Kellogg Co., la división de cereales de Kellogg's en Norteamérica, dejando la independencia de Kellogg's totalmente absorbida por los gigantes de Mars y Ferrero, acabando así con el imperio de Kellogg's.